Comité Ejecutivo de Sultecimatol al Magisterio de Ibagué, Tolima y Colombia. El 5 de mayo de 1941 a las 7 de la noche, por iniciativa de los maestros Alfonso Romero Díaz, Gentil García, Eduardo Quevedo, Juan Enrique Torres y Aurelio Cortés, se constituye el Sindicato de Maestros del Tolima, nombrando a puño y letra como primer presidente al profesor Alfonso Romero. ¿Cómo fueron las primeras obras? ¿Cuáles fueron los trabajos de los primeros directivos? ¿Qué hacen los maestros de la provincia? Aquí les contamos. Es muy placentero tener hoy en día Cimatol celebrando los 80 años de su existencia. Como directivo, que fui durante 8 años consecutivos como vicepresidente, fiscal y tesorero y director del periódico Actualidad del Magisterio, me siento orgulloso que hoy en día sea la bandera que levanten y izamos todos los educadores del Tolima y por qué no de Colombia. Hay que recordar las luchas que se hizo en la década del 70 para el estatuto docente, la lucha que se libró con ARIDA, con ADE, en Medellín, en Bogotá, con Alberto Carvajal, nuestro gran máximo líder de FECODE. Verdad que es orgulloso haber sido directivo de Cimatol y haber colaborado en la lucha por aquellas épocas arduas y difíciles. Y felicitar a todos los compañeros que todavía subsisten, como hicimos grande este Cimatol, que hoy en día es orgullo del Tolima y de Colombia. Nosotros fuimos fundadores del Sindicato de Maestros con el compañero Luis Alberto Gamboa, con Héctor Hernández Álvarez y muchos compañeros más, entre esos el compañero Ebrul Alberto Huerta, que también perteneció y fue un gran dirigente a nivel del departamento del Tolima. Que nosotros empezamos a trabajar y en ese tiempo se negociaba directamente con el departamento del Tolima, con el gobierno departamental, y eso no éramos municipales, en ese tiempo eran docentes departamentales y se negociaba y se le podía colaborar a todos los compañeros educadores. Empezamos la labor de Cimatol con la construcción. Los niños, los compañeros educadores nos llevaban ladrillo, piedra y toda esa cuestión para construir la casa del maestro donde se encuentra en el día de hoy. Y en 1964 llegué a Ibagué y colaboré mucho en las convocatorias de Cimatol para hacer esta casa con los estudiantes, que bajábamos materiales, piedra, gravilla, arena en bolsas, ladrillo, para poder construir esta casa de paso en la década del 60. En todas esas concentraciones ayudé, colaboré y fui convocado para participar en las marchas. Creo que asistí a unas 52 marchas convocadas por Cimatol. Una de las épocas trascendentales es la fusión de los 3 sindicatos que reunían a los maestros nacionales, a los departamentales y a los municipales, ADPEMO, ADPED y Cimatol, maestros de secundaria, de primaria, en fin. Pero fue una lucha de 3 años. ¿Cómo se consigue esa fusión? Después de diferentes asambleas y convenciones, también está la historia en sus 80 años de Cimatol. Agitamos nuestra consigna de un Cimatol independiente y clasista. Yo creo que ese momento, las cámaras y el fervor y el entusiasmo marcó un hito significativo en el devenir de este nuevo proceso y de este recorrido de Cimatol. El sindicato de maestros era caracterizado como un sindicato de derecha, porque generalmente los integrantes de la junta directiva eran liberales o eran conservadores. Por ahí, si acaso uno entraba de una orientación distinta políticamente. Pero había un nivel de trabajo bueno. Las decisiones se tomaban por junta directiva y esas decisiones se respetaban.
Cuando había alguna discusión interna dentro de la dirección del sindicato, esto no salía a la luz pública por ningún lado. Se respetaban esas discusiones. Logramos la aprobación de la unidad de los educadores de la base de primaria y secundaria en cada uno de los 45 municipios de aquella entonces en el Tolima, consistente en la fusión de Atpemo y Cimatol. Quedando esta tarea adelantada para que la junta directiva siguiente diera solo el pupitrazo de la fusión con base en las 45 actas aprobadas con nuestra junta directiva. Esa fusión se produjo en mayo 9 y 10 de 1985, o sea, cumplimos 36 años de fusionados los 3 sindicatos del departamento. Nos aglutinamos en torno a Cimatol. Fue un proceso que en la década del 80 lideró FECODE en todas las regiones, toda vez que en todos los departamentos existía el sindicato de maestros de primaria, el sindicato de educadores de secundaria de cada departamento y el sindicato de maestros nacionales que se llamaba ADPES y agrupaba a los maestros de todos los colegios nacionales del país. En el departamento del Tolima el proceso demoró siempre, pues porque habían diferencias ideológicas, habían diferencias de toda índole, pero sin embargo unimos voluntades, sumamos voluntades y fuimos capaces de aglutinarnos en Cimatol, el sindicato de maestros del Tolima, que era exclusivamente de primaria. Fue un proceso que duró siempre 2-3 años para poder lograrlo, pero fue un proceso muy bonito que lo requería. La unidad del magisterio era supremamente importante. Veníamos de dar unas grandes luchas. Muchos hicieron historia, muchos fueron gaseados, muchos fueron golpeados. Los maestros en las luchas, en las calles, en la toma de puentes, en la toma de embajadas, en la toma de iglesias, en las marchas que recorrieron todo el Tolima y toda Colombia. Aquí están las historias de la lucha en las calles de Cimatol. Queremos resaltar la mística que en un comienzo tuvo el magisterio para poder crear sus organizaciones, mantenerlas y persistir a pesar de la represión que siempre ha estado presente para tratar de impedir las luchas por parte del Estado. Podemos recordar aquellas épocas gloriosas donde el magisterio se movía simplemente acudiendo a la fuerza de la razón, parando los buses para poder pedirles el favor que trasladara grupos de maestros a los sitios de concentración y sitios de acción. El ejemplo más grande que podemos recordar es la toma simultánea que se hizo ocupando los puentes de Honda, el de Cajamarca, el del Conveima y el de Flandes. Fue una acción, digamos, bien donde se pone en práctica la mística y la convicción del magisterio, porque en aquellas épocas el dinero que tenían las organizaciones sindicales era muy limitado, prácticamente no existía, pero la gente con los deseos de participar o autofinanciaba o paraba por la fuerza los buses, les explicaba qué pasaba y recibíamos la solidaridad un poco forzada de los transportadores. Empecé a trazarme una tarea de llegar a la Junta a trabajar por el bien de las maestras y de los maestros, pero en especial hacer que fuera más grande el número de maestras que llegaran a la organización, que nadie se quedara por fuera desde las afiliaciones, que todas organizadamente lucháramos por el bienestar y por los derechos de los trabajadores, pero recordar también que a través de la historia la mujer al lado de los hombres ha realizado muchísimas tareas en defensa de los derechos de la educación pública y de las comunidades, porque el sufrimiento ha sido general toda la vida desde que la derecha ha tenido el poder, lo ha disfrutado, lo ha tentado y nos ha dejado atrás a las mujeres. Todas las irregularidades que hemos visto a través de la historia, pero que al lado de los hombres, las mujeres seguiremos en esta lucha por una brega de un mundo mejor. Los maestros por la década del 60
Se tomaban la avenida Quinta, la carrera Quinta era la avenida central, era la vía del escenario comercial, era el escenario de todas las actividades culturales, folclóricas, etc. En ese momento la lucha era por el pago oportuno de los salarios. De igual manera, el magisterio en muchas ocasiones tomó la gobernación, el edificio de la gobernación, para presionar siempre la situación del cumplimiento de los pagos, de los salarios que se producían a lo sumo 2 veces al año, por el mes de junio y por el mes de diciembre. Otro escenario importante de la lucha de los educadores por la década del 60, del 70, inclusive los 80, ha sido sobre el puente del río Conveima, ese puente, el puente del río Conveima. Pero también vienen las luchas con reuniones con funcionarios del gobierno de las épocas, en las cuales se obtuvieron importantes logros, también se perdieron cosas. Estas son las historias que relatan sus actores. Nos capacitó la fiduciaria para la nueva contratación y nuevo modelo del servicio de salud, en la cual comprendía en el departamento más de 28.000 afiliados, la cual fue una lucha constante para mantener los servicios de salud y concentrados en la junta directiva, donde se analizaban todos los problemas, las exigencias, y se exigía el cumplimiento del contrato para todos nuestros afiliados. Y el segundo punto tenía que ver con todo lo de pensiones, prestaciones sociales de todos los maestros del departamento, plantas municipales, financiados, cofinanciados, que en ese momento estaba en un total desorden y abandono. Logramos, a nombre de la junta directiva, dejarlo organizado y que se pagara a tiempo lo que tenía que ver con los intereses a las cesantías, que se organizaran las plantas departamentales, municipales, de todos los maestros, y que se procediera al pago oportuno de todas las prestaciones. En el tiempo que estuvimos al frente de nuestra organización Cimatol, nos afrontamos 2 grandiosas batallas, quizás la más importante durante el periodo en el que estuvimos. Nosotros estuvimos entre el 1994 y el 2003 como miembros de la Junta Directiva. Uno fue la batalla contra el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Pastrana Arango, en el cual pretendía iniciar un proceso de privatización directa de la educación pública en Colombia. Y desde ese punto de vista era un mandato que le hacía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Desarrollo y toda la banca multilateral que pretendían abarcar toda la parte educativa y laboral de los educadores en Colombia. Hay que tener en cuenta de que el Comité de Amenazados fue uno de los organismos que más se movió dentro del tiempo en que estuvo funcionando, a tal punto de que fue mucha la gente que se sacó de los diferentes puntos de la geografía tolimense y colombiana para determinados centros, pues sencilla y llanamente por la cuestión de insurgencia y que estaban siendo amenazados y que presuntamente podían terminar como desplazados o sencillamente asesinados en las diferentes partes del país. Aquí nos tocó una época bastante dura en la que hubo hartísima gente amenazada, pero afortunadamente fueron muy pocos los que realmente perdieron la vida, se trasladaron, de pronto les tocó sufrir los lugares donde estuvieron, pero se pudieron trasladar gracias al apoyo que se sintió aquí de parte de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros del Tolima, el Comité de Amenazados. Papel destacado han tenido los funcionarios del Sindicato de Maestros del Tolima. Hay muchas versiones de cómo ellos también en algunas oportunidades funcionaban como directivos. Esto generaba hechos importantes. ¿Cómo fue la lucha? ¿Cómo fue su trabajo? ¿Cómo fue su aporte? Aquí sus historias. Ingresé al sindicato en el año 77.
cuando hacía muy poco le habían descongelado la personería jurídica al sindicato por un paro, se la habían congelado, no habían ingresos, el sindicato estaba en un abandono total, solo éramos 3 empleados, vigilantes, secretaria, servicios generales, y el otro celador lo pagaba la cooperativa que funcionaba en el tercer piso de donde es ahora Cimatol. Luego se fue mejorando un poco, era tan pobre el sindicato que cada maestro aportaba 10 pesos. El ingreso que llegaba era tan poco que no alcanzaba ni para pagarle el subsidio de transporte a los empleados, y no lo acumulaban y no lo pagaban cada 3, cada 4 meses porque los ingresos eran pocos. Luego, en el año que se fusionó Cimatol, Alpemo, Alpes, mejoraron los ingresos, mejoró la situación laboral de los empleados porque creció la planta. Mi ingreso a la organización sindical fue el 1 de octubre de 1984 en la presidencia del señor Jaime Moreno Bernal. En este entonces las instalaciones únicamente albergaban afiliados de los docentes de primaria únicamente, Cimatol. Más adelante fui testigo de la gran fusión donde Cimatol se fusionó con Alpemo y con Alpes, siendo yo uno de los primeros conocedores de la junta directiva ya integrada de los 3 sindicatos. Yo empecé a trabajar en la década del 70, más o menos en el 77, cuando en la Asociación Tolimense de Profesores de Enseñanza Media Oficial, Alpemo en pie de lucha, le decíamos, porque era el sindicato más combativo del magisterio, cuando libraban unas luchas intensas por las reivindicaciones en ese tiempo, y resulta que fueron echados muchos maestros del magisterio debido a las luchas, los cuales fueron reintegrados también por la lucha y se lograron muchas reivindicaciones. El nuevo maestro también es fundamental para el futuro del Sindicato de Maestros del Tolima y de la Federación Colombiana de Educadores. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Aquí están los nuevos directivos de Cimatol y la FECODE. 80 años de vida sindical, de vida social, 80 años defendiendo la paz, la democracia, la educación pública, el derecho que tienen los niños y niñas de Colombia y el departamento del Tolima de tener una educación con calidad, una educación digna, una educación que tenga sentido para que pueda trascender en la vida social. Eso ha hecho el Sindicato de Maestros del Tolima Cimatol. Hemos dedicado parte de nuestra vida a la construcción de un mejor vivir, de una nueva sociedad, de un nuevo modelo económico. Los maestros del departamento del Tolima, con 80 años de lucha, hemos trasegado las calles, hemos pasado por montañas y por ríos para llegar a las escuelas, a esas escuelas que el Estado no le presta la importancia en su mejora. 80 años de lucha, 80 años construyendo paso a paso la democracia, 80 años donde el Sindicato de Maestros del Tolima Cimatol se la ha jugado por el bienestar, se la ha jugado por el derecho a la educación, pero no de cualquier educación, de una educación que represente un sentido crítico, que represente un sentido de democracia, pero también que represente un sentido de posibilidad. Hablar de Cimatol es hablar del patrimonio de los trabajadores, de los maestros y de las maestras del departamento del Tolima y de Ibagué, de su comunidad educativa, de la educación pública, de los establecimientos e instituciones educativas, donde más de 10.000 afiliados entre mujeres y hombres hemos, a través de la historia, defendido el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Es hablar de todo un inventario histórico de reivindicaciones, de materialización del derecho. La defensa que se dio por el Estatuto 2277, la municipalización de la educación no la pudo implementar el gobierno por las luchas de la federación donde Cimatol hizo presencia.
Presentamos a continuación el saludo del actual presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTEC Cimatol, William Polo Arango. 80 años de lucha sindical. SUTEC Cimatol presente en las grandes gestas del movimiento sindical y particularmente de la lucha por la educación pública, por el fortalecimiento de la educación pública, por las conquistas laborales del magisterio y de los trabajadores de Colombia. SUTEC Cimatol durante estas 8 décadas ha sido fundador de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Igualmente participamos acompañando la Marcha del Hambre del 66, participamos en ese proceso de la consolidación de los fondos educativos regionales, luchamos a la par con el magisterio colombiano por la conquista del Estatuto 2277 del 79. Fortalecimos el movimiento pedagógico como eje central de la lucha pedagógica del magisterio colombiano y del magisterio latinoamericano. Hemos participado constantemente en la confrontación de los gobiernos neoliberales de turno y asimismo hemos estado presentes gracias al legado de nuestros fundadores allá en 1941, el 5 de mayo, quienes nos han entregado la unidad, tal vez el mayor legado, sindicalmente hablando. ACPEMO, ACPES, Cimatol, hoy es solo un sindicato, SUTEC Cimatol. La unidad, la lucha, la confrontación al régimen neoliberal, ese es el aporte de SUTEC Cimatol al movimiento sindical. Estamos en este proceso, compañeras y compañeros, un saludo fraterno a todas nuestras afiliadas, a todos nuestros afiliados y seguramente seguiremos consolidándonos como la organización sindical más fuerte y más grande del departamento y asimismo con gran participación en los procesos regionales y nacionales. SUTEC Cimatol, 1941-2021, 80 años de lucha y los conmemoramos de la mejor manera. El 5 de mayo de 2021 llevábamos 8 días en las calles porque el magisterio también participó aquí en el Tolima en el paro nacional del pueblo colombiano. SUTEC Cimatol, presente, presente, presente.